Señoras y señores, ahí, ¿cómo se escribe correctamente la fecha de hoy? Ahí tienen ustedes 3 ejemplos. Viernes 15 de junio del 2012. Viernes, 15 de junio del 2012. Y viernes, 15 de junio del 2012. ¿Cuál es la diferencia entre la segunda y la tercera? La coma. Ah, de, es cierto. Bueno, la segunda dice de y la tercera dice del 2012. De 2012. O sea, sí están diferentes, pero chequenle bien. Ah, esto está como encuentra la diferencia. Y aparte, ¿cuál es la correcta? Viernes 15 de junio del 2012. Viernes 15 de junio de 2012. O viernes 15 de junio del 2012. ¿Cuál es la correcta? Llámenos por teléfono. La A, la B o la C es la forma correcta de poner la fecha. Bueno, ¿por qué hacemos esta trivia? Porque a partir de hoy vamos a aprender mucho de nuestro lenguaje de la escritura. Sabemos que tenemos un déficit de conocimiento en estas áreas y eso también impide que nos comuniquemos bien con la gente, ¿eh? Pero de ahí se deriva también nuestra carencia de comunicación efectiva, precisa, concreta, directa, todo eso, ¿no? Todas esas características que debe tener el lenguaje. Bueno, hoy está con nosotros la maestra Sofía Álvarez. Hola, Sofía. Buenos días. Buenos días. Ella es licenciada en comunicación, tiene maestría en educación y además estudió el oficio que ahora ha profesionalizado de corrección de textos. ¿Verdad? ¿Dónde estudiaste esto? Bueno, en San Luis Potosí mi formación, digamos, profesional y este estudio que no es muy común porque digamos que cada quien lo va haciendo a como va pudiendo y se va profesionalizando en una escuela que ofrece, digamos, la mayor calidad de este estudio en España. En España. Escala muy grande. Muy bien, tú eres muy chipocluda para esto de la escritura. Pues no tanto. Pero sabe, de que sabe muy bien. Bueno, ¿cómo se escribe? Bueno, ya decimos, o todavía no. Si quieres un poquito más adelante, A ver, mientras... aquí pusimos 2 preguntas, básicamente. ¿Por qué fueron esas 2 preguntas? Faltó una ahorita, no sé si la puedan poner. La primera es, ¿cómo escribir correctamente la fecha? Yo creo que hay 2 preguntas básicas para saber si la persona tiene buena ortografía. Claro, esto es más complicado de preguntarle 2 cosas, pero digamos que este primer acercamiento, sí, esta que es, ¿cómo responderíamos afirmativamente a una pregunta si nos requisitan o si nos plantean si queremos ir, por ejemplo, al TIC? ¿Sí? ¿Cómo podríamos responder entre las opciones? Claro, teniendo en cuenta ahí que nuestra respuesta es afirmativa, pero está condicionada a si va otra persona. Muy bien. ¿Sí? A ver, ¿quieres ir al cine? La pregunta A. Sí quiero ir, si va él. La pregunta B. Sí quiero ir, si va él. Pero, no es sí. ¿Tiene cómo, no? Sí. Sí, quiero ir, si va él. Y la tercera es si quiero ir, si va él. Hay que fijarnos, por ejemplo, en los acentos. En los acentos. Sí, en los acentos. Podría ser la diferencia. En estas 2 preguntas, tanto en la fecha, tanto en esta respuesta afirmativa o condicional, podemos darnos cuenta rápidamente si una persona tiene buena ortografía. Y básicamente lo vemos que las personas lo descuidan mucho. Muchísimo. Muchísimo. A ver, entonces, ¿cuál es la correcta? Bueno, si quieres más adelantito, pero ahí veíamos que, bueno, tiene acento. A ver, ¿nos lo pueden volver a poner para checar bien cómo está la ortografía? El primer sí tiene acento, es que no alcanzo a ver bien. ¿No, verdad? No tiene acento. La respuesta A no tiene acento más que el artículo el. La palabra B tiene coma después del sí y no tiene acento más que también el, ¿no? Y la tercera tiene sí, acento, el segundo sí y el, y el primer sí también, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Mira, básicamente quisiera yo iniciar esta sección con algunas precisiones acerca de cómo nos vamos a poner de acuerdo en qué es lo correcto y qué no sería lo correcto. Por ahí traje un material de apoyo y creo que primero tendríamos que plantear el objetivo de esta sección, que sería
pues tratar de corregir algunos errores que tenemos y como tú lo mencionaste, tendiendo a que podamos comunicarnos de una manera más correcta, más precisa, más clara y a veces también más creativa. Porque a veces por no poner atención seguimos las respuestas o escribimos o hablamos como si fuéramos una plantilla, como si fuéramos un machote que estamos repitiendo alguna información. Entonces por ahí traje una información que nos puede servir de apoyo si gustan adelantarla. Conceptos de lengua, es lo que vamos a ir viendo. Podríamos ir viendo esas precisiones en el lenguaje, qué es la lengua, qué es el lenguaje, porque tendemos a confundir. O ni siquiera tenerlo bien claro qué es, ¿no? Niveles de la lengua, ¿qué se refieren los niveles de la lengua? Los niveles de la lengua significan con quién estoy hablando, qué grado de educación, de formación tiene la persona con la que estoy hablando, porque tampoco es correcto, si yo domino mucho la lengua, hablar con una persona que no la domine y yo expresarme de esa manera, digamos, muy correcta, donde no va a haber comunicación. Muy bien. El tercer punto decía procesos de la comunicación. Sí, el proceso de la comunicación infiere que hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, el contexto, dónde estoy hablando, en qué país estoy hablando, qué educación tiene la gente con la que estoy hablando, qué espera de mí esa gente, que lo vemos mucho en los temas que se tratan en el tema de psicología, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué está esperando la otra persona para yo poder adecuarme y tratar de cumplir las expectativas que tiene esa persona en mi discurso o en mi acto de comunicación? ¿Sí? Muy bien. Más adelante hay otra diapositiva en la que ya entramos ya al tema. Ajá. Bueno, mientras te digo que nos llamó Sofía Moreno y dice que en la primera pregunta, ¿cómo se escribe la fecha? Dijo que era la respuesta A, la correcta. Mayra González dijo, ¿no es la A? No. No es la A. Mayra González dice que es la respuesta B. Sí es la respuesta B. Sofía Moreno también nos marcó para decirnos de la segunda pregunta, la respuesta es la letra C. No, tampoco la letra C. Sofía, quédate con nosotros en esta sección, vamos a aprender muchísimo juntos. Ok, Gracias. Ahí está, miren, la respuesta correcta dijimos entonces es la B. Es la respuesta B. Cuando a nosotros nos preguntan la fecha, o cuando tenemos que escribir la fecha, hay muchísimos problemas. El primer problema es que cuando cambiamos de 1900 a los 2000, a la gente parece que le cambió la regla de ortografía. Ninguna vez nosotros mencionamos, por ejemplo, si era el 15 de junio de 1978, nunca dijimos del 1978. Pero cuando pasamos a los años 2000, la gente pensó que se oía mejor decir del 2001, del 2002. Y eso es incorrecto. Lo correcto es poner de y el año que corresponda, sin importar que estuviéramos en el 3000, 4000 y 5000. Lo correcto es que se quede la preposición de. ¿Cuándo utilizaríamos el del? Cuando nosotros estuviéramos escribiendo la palabra completa del año 2012. ¿Sí? Otro error que tiene ahí la diapositiva es poner con mayúscula o minúscula los meses del año y los días de la semana. En inglés, los meses y los días de la semana sí van con mayúscula, en español no van con mayúscula. Y vemos, y es curioso ver invitaciones, por ejemplo, eventos muy elegantes, participaciones de las empresas más destacadas con estos errores que son, digamos, básicos de ortografía. ¿Cuál es el error que vemos? Que para ponerlo muy elegante ponen junio con mayúscula, cuando es con minúscula siempre. ¿Y el día también? Y el día también. Ok, en la respuesta B que nos dijiste que estaba bien, ¿está con mayúscula? Sí, está con mayúscula porque está iniciando el párrafo. Siempre que iniciamos el párrafo va con mayúscula. ¿Sí? Siempre. Pero cuando pones la fecha, por ejemplo, en un escrito, en una carta, en un oficio, pones la fecha en el extremo superior derecho y ahí lo primero también a veces es la fecha. Es con mayúscula o con minúscula el inicio. Ahí tenemos otro error muy particular. Por ejemplo, en un escrito formal ponemos San Luis Potosí, coma, SL punto, etcétera, y luego mucha gente pone a 15 de junio de, etcétera, etcétera. Es incorrecto porque la preposición a me hace pensar que yo voy a algún lado. Por ejemplo, yo voy a mi casa, yo voy a la Ciudad de México, ahí es correcto.
pero San Luis Potosí no está yendo al 15 de junio. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, claro. lo correcto es poner San Luis Potosí, etcétera, etcétera, coma, viernes, coma, 15 de junio, etcétera, coma, 2000. de 2012. Ahí ya iría con minúscula porque ya tenemos una coma. ¿Sí? Ya tenemos una coma, entonces ahí el viernes iría con minúscula. Y es muy raro que nosotros ya detallemos el día de la semana en ese tipo de escritos. Generalmente quitamos el mencionar si es lunes, martes o miércoles y ponemos directamente coma 15 de junio de 2012. Muy bien. Si nos permites, maestro, vamos a una pausa. Seguimos contigo un ratito más. Nos pueden llamar 499-9110 y estamos con una experta en corrección de textos. Ahorita venimos.